Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, por favor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque al leerla ya somos bendecidos y tú añades cada vez más bendición al acercarnos a este hermoso texto bíblico. Te doy muchas gracias. Rogamos que tú sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Haya exhortación, Señor. Haya que nosotros podamos ser reivindicados por tu palabra y consolados por ella. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. El tema que hoy vamos a estudiar se llama Vivamos el Evangelio que transforma. ¿Cuántos creemos que el Evangelio transforma la vida de nosotros? Muchos de nosotros hemos sido tocados por la palabra de Dios, por el Evangelio, y eso trae una transformación profunda a nuestro ser, ¿verdad? Y es aquí donde yo quiero ver lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, a la iglesia en Roma. Hay que entender algunas cosas antes de eso. La carta a los romanos es la carta más extensa que ha escrito Pablo, la más extensa. Mucha gente, cuando hablamos de teología, dicen que la teología es aburrida, ¿verdad? Y algunos dicen jocosamente que el seminario no es un seminario sino un cementerio, ¿verdad? A veces dicen así. Y que no les gusta la teología sino la palabra de Dios. ¿Cuántos alguna vez han encontrado, han dicho eso de verdad? Levante la mano sin vergüenza, sin problema, ¿verdad? La gente le gusta la palabra de Dios. Te quiero decir que la carta de los romanos es la carta más teológica que fue escrita por Pablo. Cuando tú lees o tú te acercas a la carta de los romanos, estás acercándote a pura teología. Pero esta teología se convierte en el Evangelio porque nos insta a nosotros a vivirlo de una manera práctica. Si tú realmente no vives la teología de una manera práctica, la teología fue la que vino a tu mente y te ganó. Pero cuando esa teología que tú recibes, en especial del capítulo, lo que es la carta de los romanos, tú recibes la carta y la lees y la vives, entonces tú le has ganado a la teología. Entonces pongo esto como premisa porque muchas veces la gente, cuando hablamos de la teología, pensamos que es aburrida, y la carta de Romanos no es aburrida, ¿o sí? Es sustanciosa, es preciosa, como el texto bíblico. Ahora, miren cómo Lutero llamó a esta carta. Lutero, el padre del protestantismo, por decirlo de esa manera, lo llamó el más puro evangelio. Para Lutero, la carta de Romano era el más puro evangelio. Por eso de ahí es que vivamos el evangelio que nos transforma. Esta palabra hay que vivirla, no solamente tenerla aquí en la cabeza, sino que nos transforme cada día más y lleguemos a la medida de ese varón perfecto llamado Cristo. Ahora, la carta se constituye en una respuesta completa, lógica e inspiradora a la gran pregunta de los siglos. ¿Y cuál es la gran pregunta de los siglos? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se puede justificar el hombre con Dios? Y basado en esta premisa, Pablo comienza a dar sus argumentos que son reales, son evangélicos y son teológicamente profundos para responder a ello. Tanto teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, los evangelios y el libro de los Hechos, se puede ver la apreciación de Pablo en cuanto a su doctrina. Ahora acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1 de Romanos. Versículos 16 y 17 dice, ¿está conmigo? Amén.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este fue el texto que Lutero, estando en su quehacer o en su peregrinaje de monje, vino en su tiempo de reflexión y lo impactó, hablando en ese momento histórico donde la iglesia católica estaba vendiendo las bulas papales. Fue el texto que lo llamó. La salvación es ¿por qué? Por pura gracia, pero también habla de que es por fe, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está hablando de la justicia de Dios que es por la fe. Y esto es un tema profundo con respecto a la justificación. Usted y yo hemos sido justificados por el Señor. Ahora, antes de abordar el capítulo el que vamos a estudiar, yo quiero hacer un pequeño panorama de toda la carta de Romanos para que usted se ubique y entienda un poco más allí. La primera parte, Pablo nos habla del capítulo 1 al capítulo 4, verso 25. Y en esta parte a Pablo está comunicando acerca de la justicia de Dios que es por fe. Justicia de Dios que es por la fe. La siguiente sección, que va del capítulo 5 hasta el capítulo 8, Pablo nos habla del Evangelio como poder de Dios para salvación. Y sabemos que eso es cierto, ¿verdad? ¿O no? ¿El Evangelio es para salvación o no? ¿Hemos sido salvos? Ok, entonces estamos claros con eso. La tercera sección nos habla del capítulo 9, verso 1 hasta el capítulo 11, verso 36. Él habla del Evangelio e Israel. Y le digo por qué. Quiero hacer una anotación allí. Pablo fue un apóstol a los gentiles. Y como apóstol a los gentiles, ellos tenían la costumbre de recoger una ofrenda. Recuerden que recogían ofrendas según Corintio y otras cartas para llevarla a los necesitados de Jerusalén. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Luego de llevarla, la gente de Jerusalén, que eran judíos convertidos al Señor, no aceptaban las ofrendas de los gentiles. Por eso el texto bíblico que leemos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y si un gentil cree, era para él. Entonces sigue diciendo, al judío primeramente y también al griego. Al judío, que era aquella persona que no iba a aceptar las ofrendas de un gentil. Y entre eso estamos nosotros. Pero él, ¿qué hace? Usa el trampolín de la iglesia en Roma para enseñar y para luego dar la ofrenda a Jerusalén. Por eso esa parte del texto yo lo he llamado así, el Evangelio e Israel. Cuarta sección del libro de los Romanos, el Evangelio y la vida transformada. Capítulo 12, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 13. Habla del Evangelio y la vida transformada. Y ahí donde dicen colegialmente que la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos un conocimiento del Evangelio, pero ¿cuánto de ese conocimiento ha transformado mi vida? Y en la intención que Pablo quiere comunicarnos en esta sesión es que el Evangelio, que es por gracia y es por fe, debe haber una transformación en mí. Debe haber una transformación en mí. No puede ser algo que simplemente se quede en conocimiento, ¿verdad? El mismo Pablo dice que el puro conocimiento causa orgullo, pero el amor edifica.
Y después vamos a tocar un poco sobre eso. Recuerden la expresión con que comencé, que la premisa, ¿cuál es? ¿Cómo justificar al hombre con Dios? Y Pablo usa toda la carta para justificar no solamente a los judíos y a los griegos, sino a toda la humanidad delante de Dios. Y esto hay que darle gloria a Dios por eso, porque hoy tú y yo estamos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz, por Él, ¿verdad? Ahora vamos al cuerpo del mensaje. Acompáñeme por favor al capítulo 12 de Romanos, ya que hemos hecho una pequeña introducción de la carta y de lo que queremos llegar. Recuerden que en esta parte de la sección del capítulo 12 al capítulo 15 habla del Evangelio y la vida transformada. Es de allí donde yo tomo el título de este estudio: Vivamos el Evangelio que transforma. Vivamos el Evangelio que transforma. Capítulo 12, ¿verdad? Algo que nosotros podemos olvidar de este tema de lo que venía hablando Pablo es el tema de la gracia, ¿verdad? La práctica de la gracia de Dios manifestada a través del Evangelio. Y es por esto que Pablo nos recuerda que la experiencia de estas gracias nos ha de persuadir a la entrega como un sacrificio delante de Dios para su servicio. Y lo voy a repetir: la gracia de Dios nos lleva a que nosotros nos entreguemos a Dios, pero no solamente entregarnos a Dios y ya, sino nos entreguemos a Dios y le sirvamos a Él, reconociendo más adelante en el texto, la siguiente sección del versículo 3 en adelante, nos habla que todos los que estamos aquí tenemos dones y tenemos habilidades que Dios nos ha dado. O sea, ninguno puede decir que Dios no le ha conferido a usted o a mí un don, porque el texto bíblico aquí en Romanos, en Corintios, y no recuerdo otro texto, nos habla básicamente que sí hemos recibido de Dios, ¿verdad? Eso es otra parte del texto. Pero quiero que tenga en cuenta eso: una experiencia de gracia que hemos recibido por medio del Evangelio. Y es por esto que Pablo nos recuerda que la experiencia de esa gracia nos ha de persuadir a la entrega como un sacrificio para el servicio a Dios. Todos hemos recibido por gracia la salvación. Yo pensé que iba a decir amén. Y la recibimos con el propósito de que finalmente vivamos bajo esa gracia, pero para servir en el cuerpo de Cristo. Para servir. No para quedarnos sentados, hermano. No para quedarnos aquí esperando, quién sabe qué, voy a esperar que el Señor venga. No. Qué aburrido, hermano. Lo bueno es salir con el don que Dios te ha dado y bendecir a otro. Hay gente que está dentro de la comunidad y fuera de esta comunidad que necesita ser bendecida con el don que Dios te ha dado. Así que permite que Dios te guíe. Ahora, recordemos algo que enseñamos en días pasados, que la iglesia primitiva era una iglesia que tenía un hilo conductor, por llamarlo así, un hilo que la manejaba de todo el tiempo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Hechos. Nos muestra que el Espíritu Santo se manifestaba en ella, que era una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que los miembros de la comunidad eran guiados por el Espíritu Santo. Y esto es algo implícito para nosotros hoy. Hoy nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo también. Eso no quedó atrás. El Espíritu Santo no se quedó en el primer siglo, está hoy también. Y nosotros debemos de seguir guiados por el Espíritu Santo. Y mire cómo esto coordina con el devocional que hicimos en el tiempo de la ofrenda. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia, mas de todo corazón apóyate en el Señor. Y lo que quiere decir es que nosotros debemos de permitir que el Señor nos guíe a nosotros. Y nos va a guiar por su Espíritu Santo y por su bendita palabra. Amén. Amén. Ahora, acompáñenme a leer entonces la primera parte, que la he denominado
mi relación con Dios. Capítulo 12, verso 1 y 2 nos habla de mi relación con Dios. Capítulo 3, perdóneme, para que usted tenga un bosquejo de lo que vamos a seguir hablando. Capítulo 3, verso 8 nos habla mi relación con los hermanos. Y finalmente, capítulo, que es la parte más extensa del capítulo, versículo 9 al versículo 21, habla de mi relación con las demás personas. Primero, mi relación con quién. Segundo, con mi relación con quién. Y tercero, porque uno puede decir, yo tengo una excelente relación con Dios, pero me cae mal el hermano Matías, por citar un nombre. Estamos bien, ¿verdad? Por citar un nombre. O de repente me cae mal un hermano de mi sangre que no es creyente. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios profunda, en el secreto, esto se nota, hermano. El que está cerca del cielo, huele a cielo. Permite que ese cielo esté en nosotros. Pero es que no. A los que no les gusta la teología, la carta de Romanos es una teología profunda, extraordinaria, exquisita, pero también es práctica. A quien no le gusta la teología, lo que puede hacer es coger su Biblia y romper el libro de Romanos y quitarlo de allí, y se aburre y se quita de la teología. No me gusta la teología, arranque el libro de Romanos entonces, o si no, vívala. Uy, se me viene a la mente ahora lo que dicen en Barranquilla para el carnaval, que el que lo vive es el que lo goza. ¿Cuántos queremos gozar nuestro evangelio, verdad? Vivir el evangelio como a Dios le agrada, no como yo creo, pues determino que puedo hacer. Ahora, miremos la primera parte. Wow. Capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leer en la Biblia de las Américas. Dice: por lo consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es buena, aceptable y perfecta. ¿Verdad? Y la Biblia de las Américas, la Biblia de Nueva Versión Internacional, dice también de otra manera. ¿Y por qué hago la diferencia entre una Biblia y la otra? Porque el texto bíblico en la Reina Valera dice: así que, ¿qué? Así que lo que viene compartiendo Pablo, o viene desarrollando Pablo del capítulo 1 al capítulo 11, es pura teología. Ya hablé sobre las secciones que estaban determinadas. Pero ahora Pablo entra en lo práctico de todo el conocimiento recibido. O sea, ahora que ustedes recibieron todo lo anterior, ahora vívanlo. No solamente lo tengan en la cabeza, no tengan el conocimiento, vivan este conocimiento. Así que, pero la versión de América dice: por consiguiente. Me gusta más porque hace entender que lo que viene desarrollando el texto viene de atrás, no viene de allí, ni comienza allí. Por consiguiente, todo lo recibido, todo lo aprendido por la iglesia en Roma tiene que ver con lo que de allí en adelante va a desarrollar Pablo. Amén. Dice: así que
nos reúne todo el anterior que Pablo había comunicado. A su vez, nos deja una invitación al inicio. Veamos el versículo 1, Romanos 12. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. La invitación es: os ruego con la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Hace una invitación, una petición, Pablo, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio delante de Dios santo. Ahora, habla otro término específico ahí, habla de las misericordias, ¿verdad? Las misericordias. Ahora, ¿las misericordias están en singular o en plural? En plural. Eso hace entender que la iglesia en Roma había recibido muchas misericordias. Igual que usted y yo hemos recibido muchas misericordias, ¿o no? Dios ha sido misericordioso con usted, hermano. Eso. Exaltemos el nombre de Dios por ser misericordioso con nosotros, recordando que todo lo que hasta este momento se había recibido, ellos y nosotros, es por pura gracia y misericordia de Dios. No es otra razón. No es otra razón. Y Pablo está comunicando que tenemos que entender, uno, que es importante que esta gracia y esta misericordia que hemos recibido en cantidad nos lleve a algo. Ya lo dije anteriormente, que la gracia nos lleve a servir a Dios. No a sentarnos, no a quedarnos quietos en la iglesia. Si tú y yo recibimos la gracia de Dios y hemos percibido esa gracia de Dios día a día, nos debe mover esa misericordia a proclamar el evangelio, a evangelizar al otro. Esta mañana en el primer servicio vinieron 160 personas. Yo decía, y no sé cuántos han venido en el segundo, creo que son casi lo mismo, 100 o 180 personas. Somos 300 y punta de personas acá en la iglesia. Si cada uno de nosotros nos dedicáramos a discipular a alguien, la iglesia crecería. Pero estamos esperando que otro lo haga. Pero el otro, como usted y como yo, hemos recibido la gracia de Dios. Amén. Hemos recibido la misericordia de Dios. Amén. Y esta misericordia, esta gracia nos debe mover a servir a Dios. No otra cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que esta misericordia, esta gracia nos lleve al servicio del Señor. ¿Verdad? Sigo leyendo entonces ahora. Él habla de un concepto. Vamos a ir paso por parte. Dice ahí mismo versículo 1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren, Pablo está hablando en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas o en cualquier Biblia que está traducida al español o al inglés. No podemos ver la profundidad de esta palabra, pero el griego sí nos permite verla. ¿Y por qué hago énfasis en el griego? Porque el idioma original o el idioma en que fue escrita la Biblia nos ayuda a ver paralelamente otros textos que hablan de lo mismo que quiere comunicar Pablo. Acompáñenme por favor al capítulo 6, Romanos, verso 13. 6:13. Dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Estamos hablando que la primera parte de lo que les enseñé habla de la justicia de Dios, que es por la fe. Pero ¿qué nos quiere comunicar el texto? Dice, presentéis. ¿Quién debe de presentar el cuerpo, hermanos? ¿Quién? A mí me encanta uno que está diciendo, yo, pastor, yo. Porque cuando hablamos de nosotros, metemos una bolsa ahí como es la responsabilidad de todo.
Y presentemos a nuestro cuerpo, ¿verdad?, como instrumento. Ahora, yo quiero que revisemos un poco este texto. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Yo tengo que presentar mi cuerpo delante de Dios, ¿verdad? Y lo presento como ¿qué? Como un instrumento de justicia. Y tú y yo hemos sido justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz. Justificación. Pero nos está hablando de qué hago con mi cuerpo, hermano. Podríamos decir y llegar a una parte pequeña, decir, eso es el templo del Espíritu Santo. Sí, está bien. Y yo reconozco que es así. El texto lo dice. Pero es que tú y yo, conscientemente, porque esto no es inconsciente, no venga con el cuento que no. Pablo está apelando en medio de este argumento y todo el desarrollo del capítulo es a tu mente, no a tus emociones. No estamos llegando al punto de llegar a la parte que es espiritual o no es espiritual. Es tu mente, hermano. Y es por eso que dice, presenta tu cuerpo como instrumento. Tú antes de actuar, tú piensas. ¿O no? ¿O no? Entonces lo que está apelando es a que nosotros usemos bien este cuerpo. Vaya conmigo el mismo el capítulo 6, verso 13, verso 16. ¿Están conmigo? ¿No sabéis que cuando os presentéis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Cuando tú y yo presentamos nuestro cuerpo, ¿lo estamos haciendo para qué? ¿Para la muerte o para la justicia? ¿Para la justicia o para la muerte? Y vuelve a hablar el concepto en griego que es presentaos. En el español así. Último versículo de este paralelismo que encontramos de texto. Versículo 19. Hablo en términos humanos, hablando Pablo a la iglesia en Roma, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. La invitación que al final está haciendo Pablo es que presentemos nuestro cuerpo y nuestra vida no para iniquidad, sino para vivir una vida justificada por la obra que Jesús hizo en la cruz, pero también para finalmente vivir una vida de santidad. Como dice Pedro allá en Primera de Pedro, dice, en la cual nadie verá a Dios. ¿Verdad? Que es un paralelo con lo que dice el Levítico 18:19, con la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Miren, simplemente el versículo 1 de Romanos, cómo nos arroja una serie de cosas que debemos de poner en práctica. Y una de las cuales que yo logro ver y que el texto nos muestra es que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Y es por eso que el versículo 6 versículo 19 del capítulo 6 habla de la santidad. Presentar mi cuerpo para la santidad. Ahora, quiero seguir leyendo el versículo 1. Acompáñenme, por favor. Romanos 12:1. El sacrificio vivo. Miren cómo Pablo apela a una obra que se hacía en el Antiguo Testamento.
Pero yo quiero usar una expresión que mi esposa, la pastora, usa muy colegialmente. Dice que el problema de los sacrificios vivos es que se levantan del altar. En la antigüedad los sacrificios que se presentaban eran muertos. Y un muerto no se levanta, a no ser que lo levante el Señor, ¿verdad? El problema de nosotros hoy es que la invitación que hace el texto es que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, santo. Pero somos vivos, tenemos muchas veces la oportunidad de pararnos de ese sacrificio. Yo no quiero y no lo haces. Dios no te agarra y te amarra y te dice, tienes que hacerlo. No. Él permite, nos muestra la bendición y la maldición. Y el que decide somos nosotros. Ahora, él viene hablando, desarrollando en el texto la importancia, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Dice, vivo y santo. Ahora yo quiero que profundicemos un poco más esta parte del texto, antes de ir terminando. Pablo realiza un contraste entre el sacrificio de nuestra vida y de los animales muertos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Este sacrificio constituye nuestra adoración racional. ¿Está hablando de qué? La mente. Racional. Sigo leyendo. Nos entregamos como sacrificio a Dios cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestras vidas. Y pregunto yo entonces, ¿cuánto hemos recibido de esa gracia de Dios? ¿Y cuánto hemos entendido el lugar de Cristo en nuestra vida? Hoy, poquitos. Entonces por eso es que casi no nos presentamos como sacrificio. Como no logramos entender ni la gracia, ni el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida, no nos queremos presentar como un sacrificio vivo. Pero cuando tú lo entiendes, yo lo entiendo, entonces vivimos una vida entregada a Cristo, día a día, noche y día. No vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió por nosotros. Eso es lo que pasa. Nosotros no vivimos para nosotros ahora. Pero Pablo está demostrando que si tú no percibes esa gracia y no entiendes eso, tú no te presentas para un sacrificio vivo para el Señor. Y saben, eso es lo fácil de vivir la vida en la carne. Y lo vuelvo a repetir. Es un sacrificio que es racional, ¿verdad? Dije, una adoración que es racional. Nos entregamos como un sacrificio de Dios cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestra vida. Al ofrecer nuestro ser, no lo hacemos de una manera ignorante. Usted y yo no nos entregamos a Cristo de una manera ignorante, ¿o sí? Ay, aleluya, amén, ¿o qué? ¿Qué decimos? ¿Nos entregamos a Cristo de una manera ignorante? ¿Ah? Dios. Hermanos, una de las cosas con que yo he luchado en mi vida y tiene que ver con la fe popular. La fe popular cree que nosotros como creyentes no debemos estudiar o no debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Esa es la fe popular. La fe popular cree que la teología no vale nada. Esa es la fe popular. Pero la intención que Pablo está comunicando, la intención comunicativa del texto es que nosotros debemos de profundizar en el conocimiento de Dios, y al profundizar en el conocimiento de Dios entendemos más de su gracia, de su misericordia, y nosotros estamos dados a servir al Señor, a vivir para Él día tras día. No vivo para mí, sino vivo para el Señor. Cuando yo me fui al seminario, tenía una lucha con la fe popular que tenemos. Era que nosotros en la iglesia, y de repente los que son más viejitos que yo tengo 49 años ya, voy a cumplir, no soy tan viejo, pero estos tienen más años que yo, ¿verdad? Recordamos que mucha gente no iba a las universidades porque no servía para la iglesia, o no se capacitaba. Pero hoy tenemos un profesional, tenemos chicos que están en la universidad, gente que es profesional en medio de nosotros.
La fe va tomado de la razón. Ahora, le cito un ejemplo, le cito un texto bíblico. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos permite tener la mente de Cristo. Y la mente debe ser bien usada para la extensión de su reino, para glorificarlo a Él. No la puso para que nosotros nos pusiéramos una gorra nada más, ni un ganchito. Perdónenme. Y es por eso que Pablo está apelando a que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. De nuestro culto racional, tienes que pensarlo. Nuestra fe no es vana, nuestra fe tiene que pensarla. Eso es lo que dice el texto. Y no estoy regañando a nadie, estoy emocionado, ¿verdad? Para que se sienta alguno aludido de pronto, no sé. Miren lo que sigue diciendo ahí, y voy a leer lo que escribí. Al ofrecer nuestro ser, no lo hacemos de una manera ignorante, como animales llevados al matadero, sino inteligente y voluntariamente. Y esta clase de adoración le encanta a Dios. Hazle un aplauso al Señor entonces, pues. Cuando dice en Romanos, en Salmos 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Es que quiere decir que Dios nos va a hacer entender a nuestro pensamiento. Y pues dice, no seas como el caballo ni como el mulo, que deben ser sujetados con cabestro para poder andar. ¿Cierto? Dios no nos agarra, nosotros somos animales. Somos creados conforme a su semejanza y conforme a su medida, a lo que Dios nos dio, y redimidos por Cristo, para que ahora tengamos la mente de Cristo. Ahora, cuando tú te presentas, y estamos hablando de el primer versículo y la primera parte del estudio, que tiene que ver específicamente con mi relación con Dios, es que yo todos los días, día y noche, por la gracia de Dios que ha hecho en mí, por la justificación que tengo en la obra de Cristo, yo me presento como un sacrificio vivo delante de Él, reconociendo que esto es agradable para Él y que al final trae bendición a mi vida todos los días. Yo no soy un animal que me agarran y me llevan a un sacrificio. No. Dios nos ha presentado ya su gracia, nos ha presentado su misericordia, para que nosotros ahora, en agradecimiento a esa gracia y a esa misericordia, nos presentemos delante de Dios. No solamente, oh Señor, sino aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Si perezco, que perezca, pero voy a vivir para ti. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que está comunicando el texto a nosotros. No otra cosa. Pueden haber otras maneras de acercarnos al texto, sí, pero está diciendo el Señor, miren, preséntense. Racional. Usted y yo no somos tontos que nos llevan por allí, o que nos embolatan, nos meten, nos dan dos vueltas y nos dicen, no, vaya a esta iglesia. No, usted piensa, muchos de ustedes están aquí porque ustedes dicen, no voy a aquella o a esta iglesia porque esta iglesia tiene esto, que a mí me parece que debe ser. ¿O no es así? Usted lo está pensando. Y lo hagamos es para agradar y para vivir para Dios. Y quiero terminar con un episodio que dije en el primer servicio. En medio de mi fe popular, yo tenía un concepto que la razón y la fe no iban de la mano. Y en medio de esto fui a una clase de teología, tuve una clase de teología 2 con el doctor Mosquera. Y él dijo, hagan un trabajo pensando en la teología, pero pensando en lo que ustedes tienen dificultad con la fe. Y yo creía, hermanos, que la fe y la razón no pueden ir de la mano. Pero Pablo nos está mostrando que sí pueden ir de la mano, ¿o no? Y me senté, hice una monografía totalmente sobre eso, como para yo convencerme de que realmente sí tiene que ir de la mano.
Dios te da un pensamiento, te da una capacidad mental para que tú la uses para su gloria. Tú lo uses para su gloria, no para ti. Tienen capacidades que Dios te ha dado, y más adelante el capítulo 3, el versículo 3 en adelante habla de los dones y las habilidades que Dios nos ha dado para que nosotros le sirvamos por su gracia y su misericordia. Andemos en ello. Andemos en ello. Quiero leer lo último para terminar ya. Al ofrecer nuestro ser, no lo hacemos de una manera ignorante, como animales llevados al matadero, sino inteligente y voluntariamente. Y esta clase de adoración le gusta a nuestro Señor. La próxima semana, con el favor de Dios, desarrollaremos el versículo número 2. Mi esposa me decía, no corras. No corras. Y yo quisiera correr, pero no puedo. Quiero que ustedes queden claros con este texto y con el estudio como tal. ¿Verdad? Vivamos el evangelio que transforma. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es buena y aceptable y perfecta. Si la voluntad de Dios es que yo me muera hoy, es perfecta. Y tú tienes que vivir con ese sentido, no aferrarte a este mundo. ¿Qué quiere Dios para ti? Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero vivamos conforme a la voluntad de Dios, presentándonos delante de Dios como ese sacrificio vivo, agradable y perfecto para Él. Amén. Colócate sobre tus pies, por favor.